otra vez por estar aquí. Evidentemente, adelante, Juan. Evidentemente, el tema era más interesante de lo que yo imaginaba. Cuando Cecilia me vino a traer esta propuesta, la miraba así, pensaba para mis adentro, como se decía antes, ¿quién va a venir a escuchar esto? Pero como soy optimista y ella también, vamos para adelante y aquí estamos, y de a poquito hay que sembrar. Inclusive en el desierto se sabe que cuando uno siembra y le da y riega y le da el espacio necesario, las cosas crecen. Yo sé que además mucha gente tiene el compromiso que la doctora Fiorito siempre nos genera. O sea, ella es una persona muy proactiva y por lo tanto genera compromiso en mucha gente, y también el compromiso se va generando el entendimiento de la importancia de empezar a trabajar estos temas que para nosotros son novedosos quizás, para los abogados principalmente, pero que tienen mucha utilidad y mucho futuro, porque de esto se trata. Y creo que el Colegio de Abogados Morón tiene como ventaja, y hablo porque soy su presidente con orgullo, pero también como matriculado, tiene la ventaja de siempre ir en búsqueda de novedades, de cosas que nadie había practicado antes, con el objeto de pensar que no podemos seguir haciendo siempre lo mismo. Lo que se viene haciendo ya se hizo. Los problemas que tenemos no se van a resolver haciendo siempre lo mismo, sino buscando alternativas. Y creo que esto es justamente lo que estamos buscando aquí. Alternativas para mejorar nuestro derecho, nuestro ejercicio de la profesión, nuestro futuro, en definitiva, como país, porque como provincia, como departamento judicial, solamente puede mejorar si mejora nuestra justicia, es inevitable. Y todo el esfuerzo que hacen los ciudadanos y las ciudadanas en la función que le toque, inclusive dentro de la judicatura, se logra mejorar en la medida que se capaciten, en que encuentren nuevos caminos, y creo que eso lo están haciendo. Y Cecilia y todo el grupo que está trabajando en la docencia, creo que va en ese camino. Y además, como si eso fuera poco, tenemos al doctor Romano, viejo amigo de la casa, no viejo él, hace mucho tiempo que es niño aún, que bueno, que nos acompaña como siempre. Y la doctora Ariana, doctora no sé si es licenciada, no llega a la licenciada en psicología, porque vi que él después decía que era psicóloga. A Ariana Carrillo, profesora y licenciada en psicología, muchas gracias también de nuevo por estar. Y Sofía Lorena Peña, ella sí abogada, pero además licenciada en trabajo social, también muchas gracias por estar en nombre del Colegio de Abogados. La presentación formal la va a hacer Cecilia, que para eso está acá, para eso le pagamos. Y en dólares, en yens, en swan, en lo que ustedes quieran. Lo que sí, de nuevo quiero agradecerles por el interés por participar, porque la pandemia nos dejó un poco aislados, un poco lejos, cerca electrónicamente, pero lejos personalmente, y creo que la cercanía, la empatía que se genera por medio de contacto personal es mucho mayor que cuando la podemos hacer por otro medio electrónico. Y además el colegio necesita que ustedes estén, porque si no, tenemos un edificio vacío, tenemos imposibilidad de desarrollar actividades como esta en forma personal, y para eso estamos, para estas y todas las actividades que ustedes quieran desarrollar. Así que bienvenidos, invitados a todas las demás actividades que estamos haciendo, que por suerte son muchas. Paralelamente nos invade el Poder Judicial, del otro lado tenemos al doctor Tabosi exponiendo en este momento, así que bueno, realmente nos alegra muchísimo, en serio lo digo, que podamos tener tanta actividad en una época donde pareciera que cada vez más reina la apatía, y no, aquí no pasa eso. Así que muchas gracias de verdad, y le dejo la palabra a la doctora Cecilia Fiorito. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Sé que nos están viendo de otras provincias, de otros países, así que me presento. Mi nombre es Cecilia Fiorito. Tengo el honor de dirigir el Instituto de Neurociencias del Colegio de Abogados de Morón. Soy abogada, doctora en Ciencias Jurídicas, diplomada en Neurociencias y Derecho.
coach ontológico y auditor en gestión de calidad, que eso no tiene caso, pero bueno, suma. Y cuento con el enorme orgullo de contar con la presencia del doctor Carlos Antonio Romano. Es académico doctorado en Ciencias Jurídicas, magíster en Derechos Humanos, con diferentes estudios complementarios y especialidades, particularmente en niñez. Lleva como experiencia haber sido juez por más de 26 años, también embajador y emisario presidencial. Actualmente es reconocido internacionalmente a través de sus libros como conciliador y negociador en situaciones de crisis. Contamos con la doctora Ariana Carolina Carrillo, es profesora y licenciada en Psicología, se desempeña en el ámbito de la clínica con familias, infancias, adolescencias y adultos, integra el equipo de abordaje interdisciplinario en la complejidad para casos de violencia, abusos y otros, ha trabajado en la temática de abuso sexual en CIAPSI y como orientadora en la educación, coordinadora de talleres de promoción de la salud para niñeces y adolescencia, docente regular de la carrera de Psicología de la UBA y de la especialización en Clínica Sistemática del Colegio de Psicólogos de Morón. Participó de diversas cátedras en otras universidades del país. Y por último, pero no menos importante, la doctora Sofía Lorena Peña Ilirio. Es abogada y licenciada en Trabajo Social. Ejerce como abogada en el Ex Forum, en el Fuero de Familia y Sucesiones. Integra el equipo de abordaje interdisciplinario en la complejidad para casos de violencia, abusos y otros. Ha trabajado en la temática de abuso sexual en CIAPSI y en el hogar Metamorfosis. Se desempeñó como mediadora en el municipio de Morón, entre otros. Les pido un aplauso para... Bueno, para empezar, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo neurociencias. Si tuviese que dar una definición, una aproximación, les contaría que las neurociencias es el estudio, es el conjunto de disciplinas científicas que estudian la composición y el funcionamiento del cerebro. Y ese funcionamiento del cerebro, cómo determina las conductas humanas. Y como el derecho regula las conductas humanas, la interrelación entre ambos surge palmaria, ostensible. Y entonces, hace un tiempo atrás, aquí la doctora Graciela Moreno, que la vi por ahí, me planteó por qué no hacemos algo sobre niñez. Y le dije que sí. El mes pasado hablamos sobre imputabilidad disminuida en fuero penal. Ahí nos acompaña el doctor Aníbal Termite. Y me trajo al recuerdo un artículo que escribí en plena pandemia sobre el cerebro adolescente. En aquella oportunidad propuse en ese artículo, no estamos beneficiando tanto, no estamos resguardando el interés superior del niño con la capacidad progresiva. Imagínense los abogados del niño cuando expuse esa premisa, hasta que expliqué que en los seres humanos el lóbulo frontal, que es el que tenemos aquí adelante, es el último en desarrollarse y el pleno desarrollo se alcanza alrededor de los 25 años, y este lóbulo frontal se encarga de la toma de decisiones, es el cerebro racional. El problema es el desfasaje que hay con el cerebro emocional, porque no se desarrolla de la misma manera. Mientras que el cerebro emocional se desarrolla hasta acá, el cerebro racional hasta acá. O sea, hay una desproporción entre ambos desarrollos. Entonces, tampoco tienen desarrollado el sistema de recompensas. Y si a un adolescente lo habilitamos a presentarse en juicio por sí y llega el momento de conciliar y prefiere conciliar por 10 y no esperar a la sentencia y conciliar por 100, porque no tiene ese tiempo de espera, no puede sopesar esas consecuencias, ahí es donde planteo hasta qué punto estamos resguardando el interés superior del niño. Ahí esa abogada del niño me dijo, me convenciste, tenés razón. Y entonces, ahí es donde digo, no solamente en la parte de derechos de los niños, sino en todas las ramas del derecho, cómo se aplican las neurociencias. El derecho no puede permanecer más ajeno a los avances científicos, tecnológicos. Y después pensamos en los conflictos que existen entre los progenitores y cómo se repercute en el cerebro de los niños.
Hoy se sabe que las situaciones de estrés por las que atraviesa la madre embarazada disparan hormonas como el cortisol, la noradrenalina, que son perjudiciales para el feto, para el embrión, para el bebé. Luego en la niñez, las conductas regresivas, y luego en la adolescencia, como les dije recién. Nos va a hablar la doctora Ariana del cerebro emocional. Hay un funcionamiento de la amígdala por sobre lo normal que conlleva otras consecuencias. Así que con esto les doy la bienvenida y entramos en el tema. Voy a dejar hablar a quienes saben del tema, que es estas consecuencias que generan los conflictos de los progenitores a los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que saber también que estas situaciones de estrés hacen que la neurogénesis, que es la generación, el nacimiento de las neuronas, la arquitectura cerebral, todo se va modificando durante los primeros años de vida. Así que la sociedad nos está reclamando el diálogo entre la justicia, la abogacía y las diferentes disciplinas. Ya no alcanza con conocer la ley. Tenemos que dialogar entre las diferentes disciplinas y las diferentes incumbencias. Con esto le doy la palabra a la doctora Carrillo. Bienvenida. Y a mi licenciada. No tengo el doctora. Te estuve esperando hasta recién, te lo traje, te toca a vos. No, yo tuve ayer todo el día y ya me lo devolviste 2 horas antes. Bueno, pero hoy te toca. No. Está bien, deja. Bueno, esto lo va a resolver el abogado. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Soy el bichito raro del encuentro. Muchas gracias por recibirme, por escucharme. Quise empezar con este pequeño roleplay para dar cuenta, para materializar lo que le sucede a un niño que está en medio del conflicto entre sus progenitores. Acá yo quiero aclarar, en general a ustedes va a tocar con divorcios conflictivos, controversiales, no sé cuál es el concepto que ustedes más utilizan, pero en realidad la verdad es que si un divorcio se da en las mejores condiciones y los papás están estables emocionalmente, esto no es necesario. Por supuesto que va a ser una situación que impacte en la vida de los individuos, porque un divorcio necesariamente implica una crisis en el ciclo vital de la familia y por supuesto los miembros involucrados en ella. Esta situación de vena traumática depende muchísimo del modo en que resuelvan los adultos, los progenitores, ¿sí? Esto quería aclararlo porque vamos a poner el foco en los efectos que tienen los divorcios sobre los niños, pero el niño expresa el síntoma de un conflicto entre los adultos. Me parece que esto, o sea, yo pensaba todo el tiempo, ¿no? Cuando pensaba en esta charla que iba dirigida a ustedes, ¿sí? Que ustedes van a trabajar con los adultos, ¿no? Y ahí es donde hay que poner el ojo. Ahí está el problema mayor para el niño. El problema mayor del niño es el modo en que se vinculan disfuncionalmente, en este caso, sus papás, ¿sí? Que tenemos que por ahí diferenciar, viene bien, que estos adultos se separan como pareja conyugal, pero como decía Borges en relación a Buenos Aires, en el amor o en el impacto, toda la vida van a ser pareja parental de estos niños, ¿sí? Y esto es de lo que muchos adultos reniegan, ¿no? Como esta idea acerca de que de repente nos separamos y podemos prescindir, o podemos prescindir del otro para lo que nos conviene, ¿no? Me gustaba hacer esta dinámica para dar cuenta, ¿no? Materializar lo más posible el modo en que los niños quedan en el lugar de objeto para sus papás, objeto de las disputas de sus papás, ¿sí? Un niño que atraviesa esta situación muchas veces pasa de estar en esto que Freud decía, su majestad del bebé. Cuando un niño nace es investido narcisísticamente, decimos en psicología,
por sus padres, ¿no? Es el más lindo, es el mejor, su majestad del bebé, ¿no? En estas situaciones sucede que se produce una desinvestidura. Estamos, bueno, insistir, hablando de cuando aparece la conflictividad, ¿sí? Donde muchas veces ese niño empieza a ser el depositario de lo peor del otro progenitor. Sos igual a tu papá, en esto te pareces a tu mamá, ¿no? Usted lo van a recibir como no, es como el padre, ¿no? O está diciendo, repitiendo lo mismo que la madre, ¿no? Bueno, ese niño recibe esta mirada de rechazo que va dirigida al otro progenitor, ¿sí? Eso me parece que es uno de los efectos más devastadores, ¿no? Digo, el convertirse en algo para las personas más significativas, ¿no? Que este niño tiene, y algo que es depositario de todo lo peor del otro progenitor, ¿no? Bueno, como esta es una charla en el contexto del Instituto de Neurociencias, ¿no? Me han puesto en el desafío de hablar un poco de neuropsicología. Lo mío son las emociones, los vínculos, las conductas, pero quisiera articular un poquito con lo que, bueno, nos convoca hoy aquí, ¿sí? Como les explicaba Cecilia, en los últimos, la verdad es que en la última década yo les diría que han habido avances muy significativos en el ámbito de la neurología. Por suerte, yo digo, porque Freud era neurólogo, hizo muchos descubrimientos, o en realidad hizo una construcción que a nosotros nos sirve mucho para explicar la vida psíquica de los individuos, pero bueno, si hubieran existido estos descubrimientos, probablemente no existiría la teoría psicoanalítica, ¿no? Bueno, y en los últimos años se ha descubierto, ¿no? Falta un montón, los neurólogos se falta un montón por descubrir, pero se ha descubierto esto, ¿no? Que el cerebro evoluciona, les diría, de atrás para adelante, de la nuca hacia adelante, ¿sí? Tenemos un cerebro reptílico, dicen, que está asociado con lo más elemental, ¿no? Con respirar, la necesidad de alimentarnos, el sueño. Más adelante evoluciona y se desarrolla lo que llamamos, a la altura del lóbulo temporal, lo que llamamos nuestro cerebro emocional, ¿sí? Ahí hay un circuito de órganos, uno de los más importantes es la amígdala, que regula todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, nos prepara para defendernos frente al peligro, tener miedo, emocionarnos quiere decir entusiasmarnos. Y lo último en desarrollarse, y es lo que nos hace, algunos dicen, humanos, es el desarrollo del neocórtex, todo lo que tiene que ver con la parte frontal del cerebro, que es la que hace la toma de decisiones, a la capacidad de definir por una conducta u otra en determinada situación, tiene mucho que ver con nuestra motivación, hace mucho al desarrollo de nuestra personalidad, que seamos más tímidos, más extrovertidos, etcétera, etcétera. Estas tres áreas que se van desarrollando, ya les decía, progresivamente a lo largo de la vida, se desarrollan y se articulan, ¿no? Todo el tiempo. ¿Qué pasa frente a una situación estresante, ¿sí? Como puede ser un divorcio controvertido, vuelvo a insistir, ¿sí? ¿Qué hace que devenga en una situación traumática? Cuando hablamos de trauma, hablamos de una situación que se vuelve difícil de manejar para el individuo, que amenaza real o imaginariamente la integridad de esa persona, la integridad física y o emocional, ¿sí? Cuando aparece una situación que resulta en una amenaza, ¿sí? Como puede ser esta situación en la cual los papás se disputan, ¿no? ¿Con quién me quiere? ¿Quién me quiere? ¿No? En esta situación, ¿qué va a ser de mí? Recuerden que si algo, bueno, hay autores que dicen que lo que nos hace sociales es esta inmadurez, ¿sí? Que hace que necesitemos, que dependamos de otro para subsistir. Un potrillo a los poquitos meses no, horas de vida, sale, puede buscar
buscar su alimento, puede buscar guarecerse del frío, del calor. Los seres humanos quedamos ahí tirados, chau, nos morimos. Como si fuera poco, además necesitamos de la mirada de otro, del mimo de otro, digo yo. Voy a tratar de ser lo más, no me voy a poner muy teórica por ahí hoy, porque tenemos poquito tiempo y para ser más accesibles, ¿sí? Necesitamos del mimo del otro. No sé si han escuchado alguna vez de estas experiencias de hospitalismo, marasmo infantil, niños que, no sé, llegan, han sido abandonados, son cuidados en un hospital, se satisfacen sus necesidades básicas, pero si no hay alguien que les hable, que le roce su piel, que los mire, esos niños tienen muchísimas más posibilidades de enfermarse y de morir, ¿sí? Bueno, creo que está. ¿Sí? Entonces, les decía, cuando una situación se presenta como de amenaza, ¿sí? Nuestro cerebro naturalmente y adaptativamente busca el modo de defenderse, ¿sí? La amígdala, para nombrar alguno de los, se pone en estado de alerta, ¿sí? Si una situación se presenta como de amenaza constante, si todo el tiempo mi mamá y mi papá se están disputando, ¿no? ¿Con quién me voy a quedar yo? Si me van a dar de comer, si no se van a matar entre ellos, ¿no? Vuelvo a insistir, física o simbólicamente, bueno, esto genera un estado de alerta, ¿sí? Que además dispara cuestiones a nivel neuroquímico, ¿no? Yo les voy a traer dos elementos para que simplificar la cuestión. Cortisol, dopamina. El cortisol es una hormona que se genera en situaciones en realidad que generamos todos los días, que aumenta durante la vigilia, nos mantiene en estado de alerta, de atención para poder responder a las vicisitudes de la vida cotidiana, y se reduce durante la noche, donde aparece, ¿no? O hace juego con la dopamina, que es un neurotransmisor, pero no es una hormona, que se genera un poquito más atrás, ¿sí? A nivel hipofisiario, y en ese juego nosotros podemos regular las situaciones de estrés, ¿sí? La dopamina genera bienestar, nos posibilita descansar bien, nos posibilita pensar en situaciones de recompensa frente a situaciones que son amables, que son placenteras, ¿sí? Cuando estamos expuestos continuamente o sostenidamente a situaciones estresantes, lo que todo el tiempo se empieza a disparar es cortisol, 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 y no hay lugar para la dopamina, ¿sí? El cortisol, que es comúnmente llamada la hormona del estrés, genera muchos efectos en estos órganos que componen el cerebro y que afectan a nuestras emociones y a nuestra conducta, ¿sí? Les decía, la amígdala y el neurocórtex, o el cerebro emocional y el cerebro racional, están íntimamente ligados, ¿sí? Y entonces ahí es donde empezamos a ver los efectos que tiene esta situación para la... Sí, Hola, buenas tardes, soy Alejandro. Tengo una consulta. ¿Se le recomienda a los chicos entrenar para que liberen endorfinas y que luego el cortisol se vaya regulando? ¿Se recomienda que hagan justamente ejercicio por ese motivo? ¿A esa edad, por ejemplo? A los niños y a los adultos también, eso es cierto. Existen lo que llamamos las hormonas de la felicidad, naturalmente son la dopamina, la endorfina, entre otras. Pero el tema es este, ¿no? Y acá quiero poner el acento, ¿no? Cuando pensamos en los efectos que tienen estas situaciones sobre los niños, pensamos que hay que hacer algo con los niños para que estén mejor. Lo cierto es que si no se resuelve algo en relación a los padres, es muy difícil. Este es un desafío enorme para quienes trabajamos como terapeutas de niños. Cuando uno trabaja con el niño
y convoca a los papás para una entrevista de orientación, no son receptivos a la indicación, ¿no? Por supuesto que uno apuesta a darle al niño la mayor cantidad y calidad de recursos posibles, ¿no? Pero incluso esto, yo le puedo decir a un niño, tenés que hacer ejercicio, y mamá y papá se están peleando por ver a quién le toca llevarlo a fútbol. Sonamos. Le agarramos al menor cuando Exacto. Ahí hay que ser, tal cual, hay que ser muy cuidadoso con eso. Tenés que. Pero cuando un niño o un adolescente dependen de sus padres para poder llevar adelante ese tenés que estar tranquilo, ¿no? Estas soluciones a veces de la. Y el chico, anda a tu piso y quédate tranquilo. Y el chico escucha que vuelan. Por eso a veces las separaciones son interesantes, digamos. Por eso yo decía que un divorcio que se establece como un acuerdo y sin mayor conflictividad, lo mejor que le puede pasar, a mí me pasa con pacientes adultos, que me dicen, ojalá mis viejos se hubieran separado. Yo viví un infierno toda mi infancia. Y al día de hoy casi que no los veo, porque cuando voy, no sé por qué y cómo siguen juntos. ¿Sí? Entonces, las separaciones sí, no necesariamente, y esperar, por eso mi aclaración desde el vamos, ¿no? Esperar que, si los efectos son en los niños está la solución, bueno, hasta por ahí no más. Por eso me encantó la invitación, porque me parece que es muy importante que ustedes tengan algunas nociones de esto, y además que podamos empezar a trabajar más articuladamente. Yo hablaba, vos andás diciéndome con el tiempo, ¿eh? Vamos, si querés, con el tema de la... Dale. Pero 2 minutos, yo les decía, a mí me dan terror los abogados. Trabajé muchos años haciendo pericias y el modo de funcionamiento en el derecho está un poco en las antípodas de lo que es el trabajo en mi ámbito, ¿no? Entonces, impugnación, ¿no? Pedido de explicaciones, pero que va como... Yo te explico, pero pedímelo bien. Pero me parece que es súper importante que podamos empezar a dialogar, a entender que estamos trabajando todos en conjunto y a favor de los más vulnerabilizados, ¿no? Me gusta a mí usar la palabra vulnerabilizado, sino vulnerable. Como vulnerable el que es un estado, el vulnerabilizado es el que ha sido producto de un proceso, ¿no? Puesto en una situación de vulnerabilidad. Bueno, vayamos a, si después, si tienen preguntitas que puedan tener, ¿cuáles son los efectos en lo que respecta a las emociones? Yo, bueno, acá adentro del paquete, el niño tiene un montón de cuestiones, ¿no? Vos ayudame, haceme de asistente. Bueno, enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Esto, que no es muy de mi ámbito, sí es de mi ámbito. Cuando yo recibo un niño y me dicen que tiene muchos dolores de cabeza, cefalea, ¿cómo? Psoriasis. Exacto. Y está muy ligada a la conflictividad parental, esa patología. Pánico, ansiedad, depresión. Total. Bueno, esas son más, o uno las percibe más desde lo conductual, desde lo emocional, ¿sí? O sea, esas emociones generan estas cuestiones físicas, pero se refieren mucho en la bibliografía, mucha cefalea, mucho dolor de cabeza en los niños. Esto de las enfermedades, sí, las enfermedades cutáneas en general, rash, sarpullido, psoriasis, bueno, trastornos gastrointestinales, me duele la panza, a veces me duele, por ejemplo en la escuela, me duele la panza, está ligado a la preocupación que el niño tiene en la escuela acerca de qué está pasando con sus papás, ¿no? Porque a veces, como el niño es el escudo, ¿no? Entonces si yo no estoy, uno de los dos queda desprotegido. Bueno, mucho de esto se observa en la clínica psicológica y bueno, cuando trabajamos con los pediatras hay mucha interconsulta por estos motivos frente a estas cuestiones. Bueno,
relacionarse cuando estamos en una situación de amenaza que, vuelvo a insistir, no sé si lo hablaré, se vuelve constante, el cerebro está en alerta constante, la alerta se extiende a lo que refiere al vínculo con los otros. Piensen que la vida emocional de un niño determina en muchísimo el modo en que se va a desarrollar a lo largo de su vida, y la vida emocional de un niño está en muchísimo determinada por el modo de relacionarse con los adultos, digamos. Este cerebro se modela en interacción con el medio, fundamentalmente con estos otros encargados de los cuidados durante los primeros años de la vida. Un niño que sufre estas experiencias se vuelve en general más desconfiado, ¿sí? Porque, o sea, piensen en este discurso de mamá me dice que papá es un desastre. Y yo con papá la paso bien. Pero mi mamá me dice que existe Papá Noel y yo creo que existe Papá Noel. Entonces, ¿cómo era? Entonces, siempre esta situación de lo que me dicen, no sé si puede ser verdad o no. A veces, en términos, voy a ir articulando con otros de los papelitos, ¿no? Conductualmente, lo que tenemos que estar muy atentos nosotros, porque uno piensa siempre en los efectos negativos y más manifiestos, ¿no? Cuando hablamos de conducta, uno de los papelitos de conducta, bueno, berrinches, ¿sí? Trastornos de conducta que se expresan en la escuela. Hay niños que en estas situaciones, esto pasa un montón, se muestran sobreadaptados. ¿Esto qué significa? Son niños ejemplares. Son niños cuyos padres a veces, no, la verdad es que mi hijo me reentiende. Es más, son puestos en el lugar del cónyuge. Es muy común esto de que mamá y papá se separan y el nene va a la cama. O estando juntos, el nene va a la cama para zafar de dormir con el otro. ¿Sí? Estos niños que se ven en la situación de proteger a los padres, de no generar más problemas en los padres de los que ya tienen. Entonces en la escuela, lejos de tener problemas de aprendizaje, o los tienen, pero tratan de compensarlos, ¿no? Para no traerles mayores problemas y no enojar más a los papás. A ver si entre que no me están queriendo mucho y no sé cuál de los dos, ¿no? Se va a quedar con el paquete, encima le doy más motivos. ¿Sí? Así que hay que estar muy atentos a esto también. Porque en general el niño que no expresa dificultades no nos llama la atención. Entonces, en la escuela también sucede. Yo a los docentes, cuando tengo oportunidad, les advierto sobre esto. El que hace ruido es el que llamamos a la mamá. ¿Sí? Pero, o al equipo, o lo mandan a la psicóloga. ¿No? Y hay muchos chicos. Claro, y hay muchos chicos. Y por eso son los más sanos. Nosotros les llamamos a personas que son más internalizadores y otras externalizadoras. Las personas externalizadoras son las que pueden expresar el conflicto, ¿no? Hacia afuera. Me parece esto de los problemas de conducta, ¿sí? Se muestran más agresivos. Los internalizadores son más ansiosos. Los internalizadores son los más ansiosos, los que se comen las uñas, los que pueden desarrollar trastornos distímicos, es decir, depresión o cerquita, ¿sí? Los niños internalizados y adolescentes internalizadores son los que en general suelen sufrir más porque sufren en silencio. Nadie advierte y en general son los que más somatizan además. ¿Sí? Porque lo que no se puede expresar verbalmente, y por eso los niños somatizan tanto, porque lo que no se puede expresar verbalmente se expresa a través del cuerpo. ¿Sí? El cerebro va mandando la señal como para que demos aviso de que acá hay algo que no está funcionando. ¿Sí? Con respecto a la escuela, les decía problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Como el cerebro está afectado, también lo está, una de las funciones importantes del cerebro es el de la memoria, la concentración, la atención. Si el hipocampo está afectado por estos altos niveles de estrés, un niño tiene menos capacidad de aprender. Articulado esto con esta preocupación que les decía, ¿no? En relación a qué está pasando en casa mientras yo estoy en la escuela o qué tengo que hacer para que me quieran un poco más, ¿no? Aparece, esto es algo que a nosotros nos interesa mucho a los psicólogos, sentimientos de culpa, porque inconscientemente niños y adolescentes en distintos momentos evolutivos
tienen algo así como la fantasía de, habrán escuchado hablar del complejo de Edipo, ¿no? Por existir, es inconsciente, pero a veces se expresa en alguna, ¿no? En alguna manifestación conductual. La idea de eliminar a alguno de los papás para quedarse con el otro, ¿no? Que es el objeto de amor. Bueno, esa fantasía parece a punto de concretarse cuando se produce una separación. Entonces al niño le genera la responsabilidad de lo que decía se cumple y no está tan bueno, ¿no? Por supuesto, vuelvo a insistir, no lo piensa el niño, es inconsciente, pero aparecen estas expresiones y en la emotividad. Bueno, no quiero irme del tiempo, más o menos para dar un panorama, ¿no? Bárbaro, perfecto. Bueno, ¿ahí se escucha? Sí. Los que ya me escucharon me van a decir que siempre empiezo igual, siempre agradezco la convocatoria, pero además lo que agradezco es la importancia que tiene la temática, la importancia de hablar sobre las niñeces y las adolescencias. No es casual que acá estemos varias disciplinas, eso me parece que habla de una intervención en sí misma y que habla de lo que siempre llamamos la interdisciplina, que parece una palabra ya instalada. Yo siempre digo que es una herramienta invaluable para los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes. A veces voy a decir niños, voy a decir niñas, adolescentes. Cuando lo escribimos está bueno, es largo y a veces en el diálogo se complica, así que aclaro que incluyo a todas las categorías cuando a veces digo niño o niña. Así que digo, no es casual que estemos acá varias disciplinas y eso lo valoro un montón. Todos los que trabajamos con niños y adolescentes, ya sea en distintos ámbitos, no hace falta hablar solamente en el marco de un expediente en el Poder Judicial, sino los que trabajan desde el consultorio, en distintas instituciones, en la escuela, en el club. Ahora se está hablando mucho de lo que es el deporte traído. Así que, dicho esto, cuando la doctora Fiorito me presenta el título, me dice efectos en los niños y niñas de los conflictos de los progenitores. Y dije, ¿qué digo? Porque la verdad que se me abrió un abanico enorme y cómo sistematizo todas estas consecuencias en un ratito que tengo para hablar. Entonces digo, bueno, voy a plantearme como eje transversal lo que es el trabajo social, que es una de las disciplinas de las que vengo, y si pienso en el trabajo social como un eje transversal a los efectos, porque me cuesta mucho pensar un efecto como una consecuencia, ¿no? Esta actitud, dos puntos, consecuencia como algo lineal. Es imposible poder verlo así. Entonces, si yo les pregunto, a ver, que a un chico no le den de comer 3 días, ¿es una vulneración de derechos? Como me dicen que sí, enfáticamente. No ir a la escuela, que no lo mandan a la escuela, es una vulneración de derechos. Que le den una cachetada, ahí se me empieza a bajar un poco a veces el público, no importa. Y ahora, la situación que vimos con el paquete. También. Conflictos entre progenitores. ¿Es una vulneración de derechos? Sí. Después de todo lo que dijo Ariana, la verdad que no me cabe duda que me tengo que plantear a pensar estos conflictos entre progenitores desde una óptica de una vulneración de derechos, claramente. Entonces me obliga a posicionarme y que los trabajadores sociales nos encanta hablar de, siempre hablamos de derechos, de vulneración de derechos, de restitución de derechos. A veces muchos no saben lo que hace el trabajo social, a veces ni nosotros sabemos, es la realidad. Pero siempre hablamos, y lo dice nuestra ley de incumbencias dice que nosotros trabajamos defendiendo los derechos humanos y trabajamos en la restitución de derechos. Así que si hablamos de conflictos entre progenitores, siempre me voy a parar desde un enfoque de derechos humanos y desde el sistema de promoción y protección integral de los derechos. Entonces, ¿cómo empezamos a pensar en estrategias de intervención, en herramientas para el abordaje, ya digo, desde todas las áreas en las que intervenimos? ¿Cómo empezamos a pensar en esto de la interdisciplina? Porque todos hablamos de la interdisciplina, pero nos cuesta mucho en la práctica trabajar en conjunto. La interdisciplina no es más que plantear acciones comunes en distintos profesionales hacia el mismo lado. ¿Cómo podemos sentarnos
y tener una instancia de debate verdadero y una instancia de un plan de acción con respecto a la situación en la que estamos interviniendo. Entonces acá me parece que hay dos puntos interesantes que tienen que ser eje transversal en cualquier abordaje la temática de niños o niñas. Primero y fundamental, hablamos del sistema de promoción y protección, ya todos lo conocemos, ya hace bastante tiempo tenemos la ley. Y cuando hablamos del interés superior del niño, no que quede como un escrito lindo, porque suena muy lindo ponerlo en los escritos, pero me parece que tiene que ser en la toma de decisiones, ¿sí? Como un eje rector para que sea en la toma de decisiones el interés superior del niño. ¿Qué quiere decir en la práctica? Cuando hay conflicto de intereses, siempre va a prevalecer el interés superior del niño o el derecho del niño. Cuando hay conflicto entre el derecho de un progenitor y el derecho de un niño, siempre el eje fundamental para nosotros en la toma de decisiones va a ser el interés superior del niño. Y después también pensar que este niño vive en una familia y pensar en la situación particular de cada familia, ¿no? Y la diversidad familiar. Ahora, hasta la teoría acá venimos bien, el tema es cómo llevamos todo esto a la práctica. No es tan fácil, los que ejercemos en niñez y adolescencia, nos cuesta mucho trabajar en conjunto, nos cuesta mucho dialogar con otras disciplinas. Entonces me parece que también quería hablar como de los obstáculos y las diferencias que nos desencuentran en esta práctica con niños, desde todos los ámbitos. Y no hablo solamente de los profesionales, sino también desde las distintas instituciones, porque a veces la institución supera al profesional. El profesional, capaz que está hoy uno, por ejemplo el servicio local, hoy hay una psicóloga, una trabajadora social, pero cómo el servicio local articula con el juzgado, cómo articula con otras instituciones más allá de ese profesional. Muchas veces nos manejamos por esto de la confianza, llamada tal del servicio local que lo conozco. Y cuando se va a ese, ¿con quién trabajo? Tiene que haber algún canal de comunicación en cómo lo llevamos adelante. Entonces, en estos obstáculos que nos desencuentran, me pasó lo mismo en pensar desde la casuística, desde la práctica, traer un montón de situaciones. Digo, bueno, lo voy a marcar en 3 ejes, como para que suene quizás un poco más didáctico. Pensaba en el primer eje, como este tema de las incumbencias profesionales. Otro eje, el tema de la escucha, que para mí es el más importante. Y tercer eje, los desencuentros y los obstáculos de la práctica propiamente del derecho. Y ahí también, seguramente de ustedes cuando voy hablando se les va ocurriendo un montón de situaciones que se les van dando de la práctica, veo las caras que a veces hacen así. Y nosotras también, cuando trabajamos en equipo, muchas situaciones. Pero bueno, cuando hablamos de incumbencias profesionales, quizás todos saben qué hace el abogado. Más o menos el psicólogo, el trabajador social, como dije, muchos no saben, pero si algo que tiene bueno el trabajo social es que siempre está queriendo trabajar con otros, siempre está queriendo articular, siempre está... A veces decimos que el trabajo social une lo que todas las demás disciplinas fraccionan. Cómo fraccionan en alguna problemática o un sujeto. Bueno, esto lo atiende el psicólogo, esto lo atiende el abogado, esto lo va a decidir el juez y esto que el psiquiatra medique y vemos qué pasa, o la psicopedagoga del colegio. Entonces, marcar un poco también las incumbencias que tiene cada profesional. Nos pasa cuando queremos llamar a la psicóloga. Ella dice que nosotros somos hostiles, pero muchas veces nosotros llamamos a la psicóloga y le decimos que queremos trabajar en conjunto, que queremos un informe. La psicóloga prácticamente te corta el teléfono. No lo digo de... Tenemos que pedir el oficio, hay que ver qué dice después la psicóloga en el oficio. Nos ha pasado. Sí. Que seguramente la psicóloga además consulta con un abogado o abogada. ¿Qué hago? No te conteste. Secreto profesional. Hay una realidad. Muchos colegas desconocen o digo, nosotros tenemos una materia en la facultad donde vemos las leyes que nos atraviesan una materia. Y eso no es importante para nosotros, no es importante para nosotros. El psicólogo se dedica a otras cosas.
Entonces muchas veces los psicólogos, yo trato de interiorizarme lo más posible y a mí me gusta cuando trabajo con temáticas que están muchas veces muy atravesadas por la justicia. Pero la verdad es que yo tengo colegas que además, yo soy judicializado, no lo tomo. Exacto. ¿Verdad? Yo entonces los transmito a ustedes porque les doy una pista para que se pongan ustedes estratégicos a la hora de contactar, que igualmente no les da garantías, no les digo que si van simpáticos los van a entender, pero hay mucho, yo les diría, temor. ¿No? ¿Qué me va a pedir? ¿Qué van a hacer con esto? Se pone en juego este tema del secreto profesional. ¿Hasta dónde digo que eso es cierto? Hay que ser sumamente cuidadoso, pero es una enorme dificultad que está buenísimo que hoy la pongamos acá sobre la mesa y bueno, que por ahí podamos empezar a trabajar, ¿no? Agrego una cosa. A mí me tocó los primeros equipos, ¿no? Además de los tribunales de familia, y trabajadores sociales ya conocía por ser docente allí, tienen materias de derecho incluso y materias de psicología. Y psicólogos médicos, peritos, psicólogos psiquiátricos, no tienen ni materia de derecho ni materia de psicología. Los abogados tampoco tenemos materia de articulación, tenemos materia de psicología y demás. Entonces era todo un tema integrar los primeros equipos. Fue una familia muy complicado, todavía sigue teniendo complicación por el origen de las incumbencias, por el para qué y demás, por falta de saber articular. Es decir, digo esto y ya. Cuando venía para acá me dice, las chicas prepararon un acting, las chicas son ni más ni menos que Ariana y Sofía, licenciada Samba. Vos tenés que agarrar lo que te den. Yo digo, a ver, me dan un pozo con $1000, termino muy cana. Y de pronto, bueno, me dan ahí un chico roto. Un niño envuelto. Vulnerado. ¿Qué me provoca? Bueno, yo traigo una computadora, tenía un power de 10 filminas nada más. Yo no puedo agarrar un power con 10 filminas. Voy a tener que tomar este paquete, que es un chico con su derecho vulnerado, y tratar de acopiar lo que ellas me vienen entregando. Eso nos pasa a los abogados, con una casi triple complejidad. La gente que viene a tribunales con un conflicto piensa resolver en tribunales un conflicto psicológico, de vida, histórico y demás. Y nosotros no somos un área ni con el recurso ni con la preparación, y mucho menos si no articulamos. Perdón, doctor, y me atrevo a decir, no solamente que esperan, sino que esperan resolver, sino que esperan que le demos la respuesta que ellos como adultos y como padres, que deberían ser responsables de sus hijos, no pueden llevar a cabo. Porque ante la manera en que hacemos familia es, no solo trabajamos con la justicia, sino que pretende que también ejerzamos el rol de psicólogos. Y entonces, ¿y usted qué haría, doctora? ¿Y usted qué haría? ¿Y cómo lo podemos manejar? Entonces, y la verdad es que no somos psicólogos, y cuando uno intenta trabajar con profesionales especializados, volviendo al punto de encontrarnos con los obstáculos, primero empezamos, cuando me comunico a veces con algunos profesionales, es tener autorización de los dos papás. Ya primer obstáculo, porque hay uno que justo ha desaparecido, no quiere saber nada, no quiere inmiscuirse en la problemática, ni hablar de las obras sociales, otras cuestiones que también se nos ponen meses para una entrevista, para llamar a la mamá, después llamar al papá. Cuando están encaminados no obtienen las autorizaciones, se cae. Es como que es siempre tratar de dar un paso y como que vas todos atrás, ¿no? Con trabajar con los equipos sociales o con los psicólogos, ¿no? En todo esto. Ustedes
en la práctica se encuentran claramente con los efectos que tienen las relaciones controversiales de los adultos y los niños. Porque esos adultos muchas veces son el producto de otras relaciones conflictivas. No sé si me explico. Digo, esos adultos inmaduros emocionalmente son los que han sufrido en su vida personal, de niños, adolescentes. Entonces, ahí tienen claramente los efectos, digo, lo que respecta a lo relacional y a la madurez emocional de esta situación. Totalmente. Digo, y te banco en lo que decís del trabajo con los colegas, porque bueno, es una realidad. Y a mí al principio me empezaba, y después cuando hablado me decían, ¿no? Es decir, bueno, ¿pero qué puedo poner? Porque es secreto profesional, porque si no el menor va a sentir que todo lo que hemos avanzado en la confianza, se va a sentir que violé esa confianza que teníamos. O sea, es como yo siempre digo, ¿no? Que el derecho de familia se vive, está como, no sé si tanto ahora, ¿no? Pero como muy subestimado, ¿no? Como, ay, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo en esto y listo. Y en realidad es un trabajo que se realiza, no solamente con los colegas, sino con todas las profesiones, ¿no? Porque podemos irnos hasta, bueno, cuestiones médicas, cuestiones que vamos allá, ¿no? También, o sea, como que se relaciona con un montón de ramas. Y bueno, y cuando hablamos de menores y la vulneración de los menores, hay una parte de lo que vos decís que nos genera una dificultad donde se encuentran nosotros. Los tiempos de la justicia no son iguales a los tiempos de los niños y los adolescentes. Esto se ve muy claramente en los casos de abuso, ¿no? Donde te piden que expreses y aparecieron indicadores. Yo he trabajado con niños que muchos meses después de iniciar el tratamiento, entiendo que había indicadores de los que nosotros llamamos no específicos, ¿no? Enuresis, trastornos del sueño, de la alimentación, bueno, estos mismos que aparecen a veces, yo no llegué a enumerarles todos antes. Bueno, aparece eso y entonces uno empieza a trabajar, a ver qué situación traumática, pero uno no puede definir a priori que hubo una situación de abuso y quién pudo haberla perpetrado. Aparece mucho y la justicia necesita la respuesta, ¿no? Algo que no nos encontramos con un papá que tal vez papá, no, bueno, no, digo, no castellano, ¿no? Que se encuentra con un derecho de comunicación interrumpido, ¿no? Porque hay que resolver esta cuestión, una relación que se empieza a desgastar, un menor que empieza a asistir, que no quiere ir al psicólogo y que tiene que asistir, y bueno, es como muy complejo poder abordarlo. Acá cuando hablamos de las dificultades que generamos en la práctica del derecho, me parece que el nudo crítico de la justicia es cuando se archivan las causas penales, cuando hay cuando no hay resolución, porque cuando se archivan sin resolución. Entonces, porque cuando después se empiezan a lograr las regulaciones, muchas veces sucede que vuelven a desarchivar la causa. Entonces, ante un desarchivo y ante un juez que tiene una causa penal abierta sin una resolución, porque en realidad lo único que pasó es que fue archivada, otra vez volvemos a cero, ¿no? A empezar a trabajar toda esta Pero ahí automáticamente... Y nos perdemos de vista el menor. Automáticamente viene el régimen lo de victimizamos. comunicación. ¿Y cómo hacemos ahí? Sí, no, por eso. Que la causa esté archivada no significa que no sucedió. Entonces ahí tenemos... Por eso sin una resolución, digo, ¿no? Dios archiva, ni para mí, o sea, ni con algo bueno ni con algo malo, digo, ¿no? Ni con una condena, ni con una absolución, se archivó. Y ahí quedamos, ¿no? Y volvemos a perder el foco en el menor. Justamente, se pierde el foco en el menor, se pierde ahora que pasó Sofía, la multidisciplina, interdisciplina, y en el efecto de nosotros los abogados, más los que estamos como operadores judiciales, hay un efecto muy importante que con el equipo lo charlábamos y Diana, Sofía tienen un planteamiento frente a este problema que es sanador. Nosotros tenemos una construcción basada en el derecho que a veces no coincide con el pensamiento de. Y es lo mismo, yo les decía, miren chicos, si hay algún abogado que asesora en un hospital o en una clínica, está para asesorar al médico y es tomado como parte de. E integrar es también la opción de la incumbencia. ¿Y para qué? Nosotros sabemos que tema judicial tenemos
un problema de derecho en lo que tenemos coincidencia, siempre las vi, es que el derecho prevalente es el del niño. A mí también me gusta ver como niño, a veces me sale adolescente y demás. El otro día, ayer estaba en una conferencia y explicaba que el problema a veces de cómo nos dirigimos al otro. Todo el mundo sabe cuándo, cómo, sin discriminación nos dirigimos a alguien. Entonces, explicaba el fenómeno de Moisés, es decir, Moisés tenía tartamudez y es como que si un judío quisiera desvalorizar a Moisés por tartamudo como algún esquema de discapacidad, lo cual es discriminatorio, y se quería discriminatorio, se invita a todos los judíos que tartamudeen para poder entender que no se debe discriminar. Es un juego de palabras empleado. Pero en cierta medida, la no discriminación es justamente la base esencial, el derecho a la paz y la no discriminación es la base esencial de la Carta de las Naciones Unidas. Y en eso, niñas y niños son realmente los que siguen siendo violentados, vulnerados diariamente. ¿En qué incomprensión? En este efecto, que no solamente fue machismo, sino también adultocentrismo, y que todavía está presente. Y esto implica de cómo nos escuchamos y cómo dialogamos, y por qué ese power, después se los dejo, para que un pibe ahí arriba, tiene como base, dentro de ustedes, yo tengo que seguir ese juego, ¿ok? Tiene como base que si yo no escucho, primero, no conozco ese derecho, por más que tenga un montón de legislación metida en esa computadora, y si yo no escucho otra disciplina y no me escuchan, tampoco voy a poder integrar la personalidad esa que está rota dentro de una dificultad que me la plantean como integral. Nadie viene a tribunales sino queriendo solucionar algo integralmente. Y de tribunal a veces no sabemos escuchar, no sabemos cómo operar o poner las cosas en su lugar. A ver, si ustedes papis no escuchan a sus hijos, yo los puedo obligar, los puedo mandar a una construcción de taller de escucha. ¿Por qué solamente los jueces y los abogados somos los obligados a escuchar? Hay escucha indirecta. ¿A qué se refiere la escucha indirecta? A veces en los conflictos vos tenés papis que no escuchan lo que su hija les está diciendo. Están violando frente a las narices de un juez los derechos prevalentes de cada niño o niña. Entonces, bueno, ahí es donde viene, ya te paso, un poco lo que voy a comentar. Sí voy a hablar de escucha. Para mí es fundamental en esta charla integradora hablar de escucha. ¿Por qué? Y porque yo era un juez con 11 años de experiencia en un foro diferente al de familia, y cuando fui en familia aprendí a escuchar. Y la verdad que me lo enseñaron mi querido equipo interdisciplinario. De modo que estas cuestiones me parece que son importantes y las puntualicemos ahí. Perdón. Justo el eje 2 que pensaba el tema de la escucha. En cómo, la preocupación es cómo escuchamos a estos chicos. ¿Quién los escucha? ¿Cómo lo escucha? Porque la escucha no es solamente la palabra propiamente dicha, es, bueno, mañana va a ir y va a hablar con el juez y le va a decir con quién quiere vivir. Me acuerdo de tu ejemplo, que ahora lo voy a utilizar siempre cuando contaste, que me parece bárbaro, pues, muy esquemático. Entonces, si pensamos en todos estos conflictos que vive un chico, que está siendo prácticamente desmembrado en este tironeo de padres, cuando habla y dice con quién quiere vivir, por ejemplo, o cuestiones que le pasan, realmente está siendo libre de hablar, esa opinión es genuina. Entonces, ¿cómo generamos los espacios de escucha? Que ya digo, la escucha y la palabra va más allá de lo que pueda decir, sino que tiene que ver con las múltiples expresiones que tiene. Hay una trabajadora social de acá de educación que siempre cuenta, pone el ejemplo de la foto, dice que ella entra al recreo o al aula y dice que a ella le queda la foto. Entonces, eso es una expresión de un chico. Dice, voy y ahí en el recreo un nene que está comiendo solo y todos están jugando a su alrededor. Eso dice un montón de ese chico. O sea, esas expresiones también tenemos que escucharlas.
Y acá es muy importante la interdisciplina, porque si solamente escuchamos cuando el chico va a hablar al cuerpo técnico, con lo que implica que un niño se levante un día, vaya al Poder Judicial y tiene que decir algo con el sentimiento de culpa, sabe que le está hablando un juez, que si habla mal de la mamá le va a traer una consecuencia. Entonces poder traer a través de los trabajadores sociales, los psicólogos, psiquiatras, un montón de disciplinas que tienen como herramienta fundamental el informe, poder escuchar esos informes me parece sumamente importante para poder generar en estos niños o niñas un andamiaje para que ellos puedan ejercer sus derechos. Son niños, son sujetos que dependen de un mundo adulto, por eso merecen esta protección especial. Dependen de un mundo adulto y dependen de un adulto que le dé protección, que a veces el mismo adulto es el que lo está vulnerando. Entonces es muy importante cómo escuchamos y poder escuchar estas otras disciplinas. Seguramente un niño llega a fútbol en el club y el papá lo vino a buscar y no se quería ir con el papá y lo agarró la trabajadora social del club y el nene se pone a llorar y empieza a contar. Y seguramente es más genuino ese relato que el que, no quiero decir que no puedan escuchar los jueces, ¿no? Pero va a ser mucho más genuino ese relato que se da en trabajo social, decimos la intervención situada, ¿no? Eso lo llamamos mucho, es la intervención en el sitio, en el aquí y el ahora, donde despliegan sus vidas. Entonces, donde la única. Claro, y eso también, donde sí, pudo. ¿no? Donde pudo, el chico que ya habló, el ejemplo de tu paciente cuando dijo, yo ya hablé de lo que me hizo esto, no quiero volver a hablar. Y también estamos revictimizando, ¿no? De que tengan que hablar. Una familia que a veces está acompañando y nos pasa a nosotros también como abogados. Estamos acompañando a una familia y tiene 2 causas penales, 5 causas en el fuero de familia. Eso habla también del pleito que está viviendo esa familia, de los tipos de personalidad de la familia. Yo que consulto mucho a Ariana y a las psicólogas que trabajamos, de ver la personalidad de cada familia. Porque la personalidad de cada familia me va a decir también cómo yo puedo intervenir. No es lo mismo una familia que tengo que hacer un acuerdo y le tengo que explicitar con fuerza de ley que cumplan ese acuerdo, porque si no, cualquier inconveniente, como, a ver, ¿dónde pasa el Día de la Madre? Va a generar un montón de pleitos. Entonces, ¿qué ganas tiene ese nene de festejar el Día de la Madre? A otras familias que uno puede ser tener un poco más de plasticidad. Eso nos da mucho de referencia porque cada familia es muy particular. Entonces, generar en estos chicos, los niños y niñas, para que puedan ejercer sus derechos plenamente, ¿cómo nosotros les podemos otorgar eso? Sí, que digo, a veces es como que siento que en el afán de querer proteger a estos niños, tratamos de darles por todos lados herramientas que lo único que tengo siempre esa sensación, ¿no? Que como que lo único que termino generando es tratando de que se sobreadapten a la realidad que están viviendo, porque en realidad las herramientas las deberían tener los progenitores, ¿no? Mandamos al niño al psicólogo cuando vemos el desastre o lo que hacen, ¿no? Los progenitores. Entonces es como, siempre tengo esa sensación, ¿no? De que siempre se sobrecarga, se le exige al niño y se pone a consideración, ¿no? Que el adulto vaya al psicólogo porque no lo podemos obligar, de cierta forma, ¿no? Está ahí. A que realicen terapia, ¿no? O se inscriben para traer el comprobante y con el seguimiento de la terapia nunca se lleva a cabo, ¿no? Es como esta sensación que siempre tengo, ¿no? Y después voy a ir cerrando para dar espacio, pero algo no menos importante, esto no me va a ser gratis decirlo, pero cuando trabajamos los abogados con niños y niñas, yo siempre digo, el cliente no siempre tiene la razón acá. Me hago cargo de lo que digo, porque si nos quedamos atados a los discursos de los padres, con esta familia, con las características que con Ariana o que vamos surgiendo, realmente nos olvidamos del niño, ¿sí? Entonces no nos quedemos anclados en el discurso de cada progenitor y podamos tener un montón de herramientas para esta escucha hacia los chicos. Y después también lo que nos pasa es, en esto de no siempre tener razón, no es un juicio civil esto, no es yo puedo sacar una sentencia hermosa, pelear un montón de tiempo y después en la realidad no se puede llevar a la práctica. Entonces, valorar también la etapa previa,
son provincias que está dentro del Poder Judicial la etapa previa. La sentencia la podemos construir entre todos, los consejeros suelen ser bastante piolas, puede intervenir el equipo técnico, intervienen otras disciplinas y también no pelearnos con el abogado de la otra parte, porque es eso, cuesta un montón. Cuando los dos abogados lo único que hacemos es defender el discurso de nuestro cliente, cuesta mucho llegar a acuerdos. Entonces, ¿qué hacemos? Terminamos sacando una sentencia y yo digo, esa sentencia para mí no es un expediente exitoso porque gané, o muchas veces pasa que las sentencias terminan tantos años que el chico ya es mayor. Una suspensión de la responsabilidad parental, la llamaron cuando ya la chica había cumplido 18 años. O una medida cautelar para ver a qué colegio va. Capaz que después pasan 2 años, el chico ya se adaptó al colegio, ¿vale la pena cambiarlo? Entonces, no siempre el obtener y el ganar una sentencia va a ser algo, para mí, un expediente exitoso, sino poder acompañar a estas familias y más que nada cuando tenemos que planificar, que los expedientes de responsabilidad parental y de comunicación nos llevan mucho tiempo, cuando tenemos que planificar esto en, bueno, ahora se separan o se divorcian. Mayormente cuando se divorcian hay que hacerlo más rápido porque el divorcio nos dice que tenemos que presentar una propuesta sobre, o un acuerdo sobre los efectos derivados del divorcio, entre ellos cómo vamos a ejercer la responsabilidad parental. Siempre hay uno que se quiere divorciar antes, porque además de la cuestión legal, es un tema subjetivo, ¿no? El que tiene nueva pareja, el que quiere poner un punto final y dice, yo por eso pido el divorcio y yo lo voy a iniciar, y bueno, tenemos que hablar de esto. Poder transmitir que podemos hacer acuerdos paulatinos. La familia no va a ser la misma hoy que dentro de un año. Y es esperable que quieran cambiar ese acuerdo. Es muy esperable. Una vez unos clientes me trajeron el acuerdo entre ellos, con una nena de 1 año y medio, que iba a vivir un día en cada casa. Yo pensando en los de mi óptica, que están locos. Pero bueno, a ellos les resultó bien, se llegó el acuerdo y al año vinieron y me dijeron, che, queremos cambiar este acuerdo. Yo no les dije, están locos, yo tenía razón, no les resultó, porque durante ese año les resultó. Resultó que la nena empezó después el jardín y obviamente quisieron modificar el régimen y fuimos acompañándolo, dijimos en 3 meses lo volvemos a modificar. Entonces, me parece muy importante el tema de cómo trabajamos los abogados, que no somos contrarios en expedientes de familia. Aclaro que no es lo mismo cuando trabajamos con un expediente de abuso, que hay. Así que creo que la justicia tiene como desafío poder escuchar a estos niños, niñas y adolescentes, más allá del discurso de los padres, que los niños encuentren su palabra alojada y desde los abogados que intervenimos en estos expedientes, poder entender la prioridad que sean los niños y, como dice una compañera trabajadora social, siempre estamos pensando en cómo preparar a estos niños para ser adultos, cómo formarlos en las mejores escuelas o que no tengan ningún efecto, pero la niñez es hoy, entonces trabajemos con la ternura que se merece y con la fortaleza y las herramientas para defenderla como se merece. Gracias. Sí, yo me quería referir a esto que hablaba de la etapa previa, en las cuestiones de familia. A mí me parece fundamental aprovechar ese espacio donde estos progenitores que manifiestan un conflicto se encuentran, porque hay un problema de comunicación entre esas personas que no lograron entenderse por distintos motivos, no se escuchan, no escuchan a su hijo. Y creo que es el espacio fundamental, más allá de que tengamos un expediente con miles de hojas, como yo siempre digo, es la letra fría de lo que hay en cada hoja que uno puede leer, el informe del equipo técnico y tratar de imaginarse ese contexto que está viviendo la familia, que está viviendo ese hijo, que están viviendo esos padres. Pero muchas veces esos padres no lograron escucharse con un tercero neutral que está con la atención en cada palabra, en cada gesto, en cada situación particular también, porque uno llega a esa audiencia con un montón de cuestiones que llegaron hasta ese momento, arrastrando un montón de enojos sobre el otro y tal vez sobre niños que quedaron en un costado, ¿sí? Que no se los escuchó nunca o no se los escuchó lo suficiente. Y
que se hace esto de, bueno, vamos a terapia, como decía recién, para cumplir con el certificado y presentarlo en el expediente y ya está. Después no hay un seguimiento de esa terapia, cómo fue avanzando, si hubo una evolución, si hubo una mejora, si esta familia tiene oportunidad de resolver ese conflicto, más allá de lo que diga la norma, de qué es lo que se puede hacer, si hay posibilidad de una construcción realmente, de un acuerdo, y evitar llevar años y años donde el conflicto avanza y tal vez no se resuelve nunca. Mientras tanto, esos chicos siguen creciendo con un montón de lesiones neurológicas, psicológicas y emocionales que en el futuro son adultos rotos, como pasaba con este chico. Ahí es importante lo que decís también, el rol que tenemos los abogados. Porque en un expediente me pasó, estábamos en etapa previa, y la abogada en la otra parte me decía todo que no. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Lo agarro a mi cliente y le digo, escúchame, el sábado andate a tomar un café con la mamá de tu nena y plantear esta situación. Decirle, mira, ya estamos hace un montón, la plata que estamos gastando, el tiempo, el desgaste. El domingo me llama mi cliente y me dijo, ya tenemos el acuerdo. Entonces, ahí la que estaba, tuvimos que corrernos nosotros, tuvimos que correr los abogados, para que ellos lleguen a un acuerdo. Entonces, a veces hay que ver cómo intervenimos. Y ahí este tema de mandar compulsivamente a los niños a terapia. A veces la terapia tiene que ser para los adultos. Si la terapia vincula a adultos para que vuelvan a ser esposos y amantes, para que se separen de una manera más adecuada. Eso sería fundamental, porque ahí está de vuelta, ¿no? Como que el niño es el problema y el niño tiene un problema que son sus papás. Así que estas medidas compulsivas que a veces se toman, es que parece que estaría, yo ya estoy como por fuera, pero que habría que pensarlas bien, ¿no? ¿Qué se va a solicitar y para qué? ¿No? Bueno, y entonces, para darle paso al doctor Romano, con esta conflictiva que atraviesan los niños, con estas situaciones, donde quizás la justicia no toma conocimiento, está lo que quiere el papá, lo que quiere la mamá, pero lo que quiere el niño no es atendido. Entonces, ya quedamos a ver. Entonces, ahí es donde le pregunto al doctor Romano, ¿con qué herramientas cuenta la justicia y con cuáles no cuenta como para llegar a esas situaciones, para poder proteger y atender a ese niño cuyos padres están en un conflicto? Doctor Romano, todos. Bueno, gracias. Linda pregunta. Ante todo, ¿de qué estamos hablando? Porque mucha gente está viendo esto por Instagram, no entiende que es etapa previa o etapa de conocimiento. Es muy importante. Porque yo, de lo que tengo visto, casi te diría fuera del país incluso, el procedimiento en provincia de Buenos Aires, tanto responsabilidad penal juvenil como en familia, es uno de los mejores ideados y pensados sobre estos elementos de lo que estamos hablando, que es inmediación, resolución alternativa de conflicto, que las partes de su propio comisión de sentencia, oralidad en la vista de causa. Y cuando pensamos en etapa previa, que yo me termino pasando a familia primero porque a mí siempre el tema nieto, tarde, como siendo grupo laboral. Después de 11 años me dije, bueno, acá el grupo, vamos a ver cómo es mi historia un poco. La construcción de etapa previa, la actividad propia del consejero, es la primera que tiene que ser entendida. Yo siempre recomendaba al consejero perambular con los abogados para qué estaban allí, qué era lo que se quería ni más ni menos que intentar. Y cuando interviniera, el consejero puede hacer que se acerque a un trabajador social o un psicólogo a esa mesa oval, todo se interpretará de esa manera informal. Es una etapa absolutamente informal, no deja de ser proceso, ¿ok? E incluso corre un tiempo de prescripciones y demás, que es lo que a veces confunde a los abogados y demás, pero el tema fundamental es para qué está. Para recibir a alguien
que no solamente está buscando una reparación a un derecho, o que no lo ve tanto como una reparación al derecho, sino que está con un esquema emocional, con un esquema de sentimiento, con un esquema de la mayor profundidad posible, enmarcado, obviamente, en el odio más que en el amor, si no, no estaría ahí. Esa construcción o se combate con un fuego inmediato, fuego contra fuego, cuando se apagan los incendios, que a veces se incendia determinado sector justamente para que el fuego vaya para ese lado. Eso es una medida cautelar. El juez siempre tiene como dispositivo generar medidas cautelares y uno debe marcar la urgencia, estoy hablando de recursos, ¿ok? Pero todo debe tender a facilitar esa labor de negociación, así se llama internacionalmente esto, porque es más que una mediación. Ahí el consejero ni parte del equipo interdisciplinario pueden ser ajenos a crear una posible solución y deberla, decirla, de modo que no hay asepsia, se debe intervenir. El juez pide eso. Y en definitiva, encontrar allí que la mirada prevalente sobre esto que ahí me quedó arriba de mi computadora. Quiere decir que en la primera instancia hay cosas que diferenciar. Lo que vienen a buscar las partes, a estados judiciales, lo que podemos dar de estados judiciales, que a su vez provoca otro conflicto, que es conflicto entre abogados y es interdisciplina, ¿ok? Porque les reitero, pueden tener distintas miradas. Hay derechos que son declarados. A mí me costó un laburo bárbaro con el equipo interdisciplinario, que cuando yo escribí la niñez en el 2008. Y ahí hablo mucho de esto de etapa previa y demás. ¿Cómo descansaron ellos cuando les dije que la etapa previa tenía un nivel sanador? Esto que hacíamos, nosotros teníamos una red, era Morón La Matanza en aquel entonces, 78 instituciones, toda la municipalidad y demás. El trabajo de ellos tenía un rol sanador. ¿Por qué? Porque trabajaron para eso, estudiaron para eso, curaron para eso. Ni les cuento una psiquiatra o un psiquiatra. Y para nosotros era otra cuestión en lo que veíamos en el resultado. En una medida cautelar, decirle, a ver, tu paciente soy yo, quiero esto en 2 horas, porque quiero sacar una medida cautelar ya urgente, porque hay un derecho, obviamente, vulnerado, esto va a ser inaudita en parte, y tengo que proteger la vida de alguien. Y todo nuestro aspecto para que la interdisciplina estudió es para el después, sí, para un después dinámico, que no se puede archivar. Cuando escribo, años después, abogado del niño, a quien preguntaba recién, a vos, es justamente por eso. Nosotros archivamos, y es una problemática que sabemos que va a ser dinámica. Lo que yo había visto de la figura, que lo relato en el libro, California, Nueva Zelanda y demás, es que el juez por lo común le dice al abogado del niño por qué anualmente no escucha a su cliente y nos hace una devolución al juzgado para ver si esto tiene algún cambio y a ver cómo lo puedo aportar. Está ahorrando en ese seguimiento lo que desde tribunales no hacemos y está previniendo algo que sabemos que va a pasar. ¿Para qué ocurre? La convicción del derecho, por eso está fracasando el sistema internacional mundial, o como digo en mi último libro, ONU no existe, ¿ok? Disfunciona el sistema de derechos humanos. Tengo 11 libros ya escritos. Es triste terminar diciendo, disfunciona totalmente, no fue ideado para esto. ¿Cómo hace esa devolución con los recursos que de pronto uno cuenta y con lo que sabe que va a pasar? Y tratando de conversar, y tratando de dialogar, y tratando de refrescar ideas. Pero en el momento del niño, no podés ser irresponsable. Es decir, vos al niño no le podés decir, como te dice el Estado. Me acordé del caso por este Nietzsche
Vilches versus Chile. La Corte Interamericana le dice a Chile, le dice que no podía generar algo con respecto a la salud de Poblete. A mí no me interesa cómo estaba dispuesta su política económica o dónde usted lleva las partidas presupuestarias o lo que hace políticamente. A mí me interesa saber cómo honró el derecho de Poblete Vilches, esos derechos humanos. Lo otro es una problemática política o de política económica en un mundo que dejó toda perspectiva de derechos humanos, que filosóficamente está aparentemente destinado a deshumanizar la humanidad y que de pronto, cuando vamos hacia lo pequeño, no se encuentra en comunidad sino aislado y pretendiendo. Entonces tenemos dos padres que pretenden, que vulneran la vida de un chico, y los que estamos de otro lado, ¿qué venís a pedir acá? Yo no vendo esto. Es decir, yo tengo esto, esto y lo otro. Lo que puedo ofrecer pasa por aquí. ¿Y te puedes quedar con esa mirada? No, porque ahí apareció que encima, entonces el PowerPoint después se los tiro por correo, más cerca que yo, que me invita a que yo haga otra cosa, a que me salga de la legislación, que me salga de la ortodoxia plena de cada una de nuestras ciencias, de la psicológica, de los trabajadores sociales, de las médicas. Es un momento de integración, de innovación. Absolutamente. En el momento de gestión práctico, lo primero que hacemos al trabajar, suponete, resoluciones de conflictos bélicos o situaciones, es saber que estás montado en una cultura de construcción operativa errónea. Vos sos una cultura de la reacción, cuando en realidad se necesita hacer una cultura de prevención. La humanidad sería otra si nos preocupamos más en prevenir que en reaccionar. Pero vas a tribunales y nosotros nos encontramos con un aparato de reacción, se busca reacción y tenemos un gran dispositivo, un hermoso dispositivo de prevención, que hay que saber pedirlo por parte del abogado y que hay que saber gestionarlo por parte del juez. Porque de golpe no tenemos recursos. Ahora, ¿vos le podés decir que no tenemos recursos? La cosa que quiere para los políticos. Pero quedamos un poco, me acuerdo cuando estudiaba, el derecho no es preventivo. El derecho no actuar ante una situación determinada. Y con este cambio de sociedad, este nuevo paradigma que estamos teniendo, en realidad justamente donde más podemos trabajar es en la prevención. Justamente. Entonces, esto que en mis años de estudio de facultad, y no hay prevención. El derecho actúa ante tal acto, ante tal situación. Entonces, convencernos hoy de que a mí me gusta más que, yo hago mucho familia, entonces más que la palabra negociar, me gusta mucho la palabra gestionar y trabajar el conflicto desde ese lugar y desde la prevención. Lo que pasa es que, bueno, es difícil a veces contar con un equipo, con los papás que quieran trabajar, y donde tenemos en el aparato judicial, la etapa previa, donde también contamos con algo que se encuentra, que son los tiempos, ¿no? El tiempo que un consejero de familia puede trabajar en la problemática no es el mismo tiempo que tal vez nosotros como abogados particulares, ¿no? Podemos tratar de trabajar y de gestionar, y también nos encontramos, ¿no? Donde vamos a una audiencia y ya vienen retrasados de la audiencia anterior y les queda media hora, y esta escucha activa que se debe dar sí o sí en un proceso más que nada de familia, porque si preguntas a los padres, ¿hijo qué quieren? No sé. Bueno, no sé. Y el no sé es Pero espera, en el 90% de los casos. Primero pongámonos de acuerdo a qué hablamos de escucha. Claro. Porque así como le dije, cuando escribí Abogado del Niño, lo escribí con una alternativa basada en el seguimiento y en que la fundamental sea la escucha vinculante del artículo 12, todavía en estado de tribunales, en niveles académicos, estamos discutiendo el problema de la capacidad de la edad de la madurez. Entonces me quiero plantear un poquito acá en la piba, pibe, me quiero plantar ahí
¿Por qué? Porque vos te encontrás con eso y te encontrás con que abajo de una computadora con un montón de legislación. Tengo legislación, tengo hipernomia. Tenemos leyes hasta que nos salgan por las orejas, afincadas sobre una anomia social donde realmente en este mundo nadie quiere cumplir reglas. Porque no está institucionalizado lo que veníamos nosotros institucionalizados, y que primero están los valores, los principios, los estándares de derechos humanos y después está la ley. Desde ese trasfondo es el que me hace decir, y bueno, a dos señoras se les ocurrió ponerle el pibe arriba de la computadora. Eso es lo que te pasa en tribunales. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a poner al pibe en un rincón? No. Voy a escuchar y voy a observar. Sabiendo que observar no tiene nada que ver con mirar. Observar es mirar con atención. Sabiendo que escuchar no tiene nada que ver con oír. Oír con más atención, con motivación, me da escuchar. ¿Por qué? Porque tiene capacidad, no tiene capacidad. ¿Cuándo te preguntas eso? Base jerárquica a nivel de derechos humanos. Yo se los explico así. Sé que es muy discutible. Lo primero que vos te das cuenta es que tenés una personita humana con una dignidad intrínseca que supera todo lo que te pueden haber dicho en la facultad, que se introduce en un esquema en donde vos decís, dentro del nivel de derechos humanos, ¿qué voy a, o qué le voy a aplicar? Pero cuando vos haces una sentencia, como que tenés todo claro, una sentencia, una resolución, el tema fundamental, porque la sentís, pero después, ¿qué artículo pongo? Ahora, en esa intromisión, la verdad que la jerarquía de los tratados internacionales, la lengua franca que implica esa conquista tan valiosa de derechos humanos llevados al mayor fracaso por intereses mezquinos, de capitales y de nacionalismo de algunos pocos en varios estados que todavía tienen el veto a Naciones Unidas, eso me hace pensar que nosotros desde lo poco podríamos cambiarlo. ¿Cómo? Dejando el pibe ahí arriba de la computadora. Entonces, hay un acuerdo. ¿A qué voy? ¿A la ley 26.071, la ley doméstica o a la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿A dónde querrían ir? Para pensar y definir la escucha, o el porqué de la escucha. Me voy a la Convención. Artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Personalidad jurídica. Toda persona es sujeto de derechos y también de obligaciones. Oh, esto es una persona humana. Es lo primero que también tenemos que ver y los padres tienen que ver. Están tratando con derechos humanos, no es una cuestión de calidad. La observación número 5, veanlo, dice muy claramente, lo que tratemos sobre chicos no es una cuestión de calidad, son derechos de personas que tienen afincado primero una personalidad jurídica. ¿Qué te da la personalidad jurídica? Podemos ir a la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, es a nivel mundial. 4 meses antes, ya nosotros teníamos la Declaración de Deberes y Derechos del Hombre americana. Y estamos hablando que lo esencial a la personalidad jurídica, artículo 3, es el acceso a la justicia. ¿Y por qué estoy sosteniendo esto? Porque lo primero que estamos negando con nuestra inactividad o mala actividad es justamente el acceso a la justicia de personas menores, de personas con discapacidad, de adultos mayores y un montón de francas que tienen que ver incluso con las múltiples formas de vulnerabilidad que puede ser una niña con discapacidad viviendo en el Chaco o en el norte de Salta entre Buchis. Ahí tenés múltiples esquemas de vulnerabilidad para los cuales tenés que idear qué respuesta del derecho vas a dar. Ahora, ¿cómo la obtenés? ¿Con lo que escribiste? ¿Con lo que investigaste? ¿Con lo que te dieron? ¿O la obtenés escuchando? Primero tengo que saber eso. Y tengo que saber que la escucha no es solamente lo que te habla,
cómo se gesticula, con un dibujo, hay muchas formas de expresarse, la propia observación, entonces esto lo habilita. Y lo otro, estoy dedicando entonces una etapa de un esquema, antes de entrar en la etapa de conocimiento, del proceso que tiene tribunales de familia para prevalecer la figura de un niño o una niña y para, en definitiva, otorgarle acceso debido a la justicia. Y no me puedo plantar tanto en la discusión de los adultos porque prevalece el derecho del menor, eso dice la ley. Tengo que generar medidas de obligación como juez. Y el abogado tiene que pedir medidas de obligación a ejercer por los adultos responsables de su propio despelote. ¿Para qué? Para que no se siga vulnerando ese derecho. Entonces genero las paredes inmediatas para que un consejero, en una etapa previa, pueda elaborar algún tipo de acuerdo, algún tipo de acercamiento. Porque si no pasa lo que dice Sofía, por ahí el abogado de otra parte dice, no, ¿por qué no? A ver, decir no a la paz es un acto de violencia. ¿Y esto cómo? Carta de Naciones Unidas, preámbulo. Estamos aquí reunidos para fortalecer y mantener la paz, una paz justa, como dice el preámbulo. Con lo cual está diciendo, nació un derecho humano. La última reunión de expertos internacionales para ver si sacamos una convención sobre la paz fue en el 97 y la rompieron los países europeos como los Estados Unidos y China. Nunca más se llegó a hablar, o no sabemos por qué no tenemos una convención por la paz, cuando sabemos que el mundo ya está frente a la última guerra. La próxima guerra es la última. No va a haber nadie que la escriba ni nadie que la lea. En esta alternativa también vos tenés conceptos de violencia que tienen que ver desde palabras, desde actitudes, hasta del decir no a algo que estoy obligado como papi o como mami, para que no se refleje en el campo espiritual, emocional, en el campo psicofísico integral de una criatura. No podés decir no alegremente, porque sos vos la que estás demandando la circunstancia de violación del derecho que me pusieron aquí arriba, y el juez, al ver esa vulnerabilidad, no se puede posicionar tanto en un sistema integral de promoción y protección que la verdad no llegó nunca a funcionar, ni clara ni correctamente. La base del sistema es la complementariedad. Y la verdad que entrando vamos a pelear los jueces diciendo ¿qué saben esto de la municipalidad? ¿O qué van a hacer esto con la municipalidad con los jueces? Y lo que podía solucionar con una llamada telefónica es mediante papelitos, oficios, y al abogado volvemos a presentar esto, y que si viene el abogado al niño y que la edad, la madurez, ¿qué es el discernimiento? Por ejemplo. Una pregunta que hago. Es decir, ¿por qué definimos la cuestión penal o la cuestión de acceso a la justicia de acuerdo a la calificación etaria? Cuando yo tengo un artículo que me dice que esa persona es un ser humano que tiene acceso. Luego, capacidad de derecho, capacidad de ejercicio y capacidad procesal son cuestiones diferentes. A ver, yo quiero que esté escuchado y que esa escucha sea vinculante. No me interesa tal vez que venga a decidir porque quizás no tenga el discernimiento. Y no me interesa que pierda la orientación del adulto. ¿Por qué? Porque yo no puedo suplir tampoco la orientación del adulto. Es más, la tengo que exigir. Porque si no es como que estoy recibiendo el paquete en serio. Lo rompe otro y resulta que tengo que estar sus hijos. Sus hijos, ¿no? Yo de actividades culinarias así. Ahora, el tema cuál es. ¿Cómo esto lo refrescamos? Y es jorobado, porque, ahí voy a la pregunta. En derecho es más lo que deliberamos que lo que ejecutamos. Y en esa hipernomia también, la verdad que los académicos, yo me hago cargo, ustedes saben, después y académico. En el campo académico, las discusiones son positivistas, son discusiones
sobre la ley no tienen una frecuencia real. Y cuando el legislador marca una ley, no le pregunta a funcionarios judiciales o abogados de la matrícula que están con una especialidad diaria en algo de lo que debe hacer, ni tampoco se los cuida. Yo protesté muchísimo, no protesté, para bien, a lo mejor con Daniel Arroyo, cuando estaba resulta que la gente que trabaja en niñez de la provincia de Buenos Aires fue cobrado 50 años como un elemento de protección por todo lo que implica trabajar con niñas y niños. A ver, ahorita si te podés a los 50 jubilar, es decir, no digo que no jubilen, al contrario, ojalá. No, lo que digo es la cuestión de cuidado con el que escoge trabajar en familia y niñez. Porque no es un psicólogo, un trabajador social o un abogado que esté detrás de una cuestión económica. Todo lo contrario. Sabe que va a tener el teléfono todo el día y que ahora el sistema de WhatsApp te obliga prácticamente a ser un psicólogo al rato. Y que no lo puedes cortar. A lo mejor puedes poner un mensaje repetido. Se acabó aquello de que me dedico a esto lunes, miércoles y viernes de 16 a 20. Se acabó para el juez esa cuestión de decir me desentero de esto cuando llego a mi casa. Sí, eso fue el mundo de la información. Que yo sé que también Brunner está en contra de este pibe. Le está vulnerando derechos del sistema. En el último libro estoy hablando de violencia por gobernabilidad. Cultura de paz, descaradamente ya empecé a hablar. Hay violencia en la educación, hay violencia por gobernabilidad. Hay violencia de las redes que no se asumen. Y existe un esquema de violencia que bombardea a los que precisamente trabajan en cuestiones mínimas. ¿Cómo me llama la atención eso? Ustedes no se dieron cuenta que el foco está muy puesto ahí. Y en la justicia, más que nunca en este momento. Entonces, a ver, déjame que trabaje escuchando. Todo lo que trabajo es el soporte técnico para trabajar. Pero en materia de escuchar, considerando 2 y 74 de la observación número 12, ya está dicho en el Comité Ejecutivo de los Derechos del Niño, es la más amplia recepción al niño para que entienda y asuma y defina la situación de su propio proceso. Eso es lo que tenemos recomendado a nivel de derechos humanos. Esto es la antesala de, vos decís, abro la caja de Pandora y de pronto me encuentro con más despelote. Siempre que escuché, vi que había otras cosas, tuve que abrir el incidente. Cuando una red me enseñó, cuando arrancamos con familia acá, la verdad que Morón La Matanza, una jurisdicción terrible. No la abastecé con el Poder Judicial ni con toda la comisaría junta, el esquema de ley. Abrimos una red, la invitamos del tribunal mío, y en cierta medida la actividad fue descubrir un montón de cuestiones. Nosotros teníamos el recurso en la comunidad y parecía que el Estado de la provincia era el enemigo del recurso. Lo primero que habíamos notado es que no era el mismo el mapa de salud y el mapa de educación en la provincia de Buenos Aires. Si no tenemos que entender lo que es un mapa, zona. No provocás diálogo o entenderlo en comunicadores. En cuestiones de violencia uno se da cuenta, ¿verdad? Trabajador social. Vos tuviste el privilegio de ser docente de trabajadores sociales, ¿qué sabes? Y termo mate, me está charlando porque es la forma, ¿o no? ¿Y qué es lo primero que uno sabe? Que hay que articular para ubicar el recurso. Que vos necesitas que el Estado te deje articular. Necesitas que sea un Estado que conduzca un aspecto organizativo que en este momento no tenemos. Y que limita mucho a magistrados, funcionarios, a los abogados en la matrícula y demás. No los cuida, no los facilita. Entonces vos terminás definiendo que la cuestión de la niñez en la República Argentina en este momento es para que la trabajen profesionales que están engrampados porque tienen algún familiar
con algún divorcio, o me refiero a todo tipo de profesionales, y que encima puede traer un conflicto, como está trayendo en el sistema educativo. Es todo un tema ese, pero la escucha, la apertura, te define eso. Cuando escuchás, te diste cuenta que hay un montón de cosas. La red un día dispuso generar, como teníamos un cuerpo de difusión, cómo difundimos la no violencia en la zona oeste. Y hagamos encuentros en las escuelas. Bueno, pongamos un día de la no violencia familiar, violencia doméstica le llamamos, y que los maestros pidan dibujitos. La cantidad de abusos que se descubrieron a través de esos dibujitos son pocos. Lo único que se hizo fue dinamizar. Vos tenés equipos municipales, en una red tenés ONG, muy mal atendidas también por nosotros. Nosotros tenemos un Estado que supervisa las ONG, pero no la dinamiza ni la facultad. Luego tenés, de pronto, etapa previa, donde tienen que estar estos recursos, donde está la primera dinámica con la interdisciplina, donde tenés un consejero. Yo te digo la verdad, los que conozco y he conocido, una gran dedicación a buscar ese acuerdo, y dicen, por ahí hay un abogado que no lo ve negocio y obliga a cerrar, o por ahí padres que todavía no están intimados a cumplir sus derechos, tanto como sus obligaciones, y entender que tienen más obligaciones que derechos. El problema es ese. Dentro del esquema, se piensa que hay más obligaciones que con derechos con respecto a él. Disculpe, la pregunta tuya. Yo estoy diciendo que hola, ¿se escucha? Hola, ahora sí. No, aparte telefónica, esto que se complica. Mire, yo soy, aparte de trabajar como docente, soy mediadora y abogada del niño. La verdad que lo escuchaba y realmente me encanta la apertura mental que en general tienen todos, no solamente colegas, sino también gente de otras disciplinas con las cuales yo también, al trabajar como abogada hace más de 30 años en un hospital, trabajo justamente con las trabajadoras sociales y las psicólogas. Así que tuve el honor de tener la suerte de poder trabajar con otra apertura distinta de trabajar solamente jurídicamente. He encontrado como abogada del niño, tal cual como lo plantean, hice intervenciones situacionales. Muchos me dicen, ¿cómo la abogada del niño se va a ir hasta la casa? Y sí, pero si me toca una criaturita de 5 años, ya uno usa el sentido común. A una criatura de 5 años donde el padre es denunciado por violencia y le deja el ojo así, y no sabemos si fue el papá, si fue porque jugando, sin querer o queriendo, propinó terrible golpiza. Yo no puedo ir a visitarlo en un colegio de abogados o en un estudio jurídico para hacer una escucha activa de la criatura y que me quiera contar cuando a todo esto pasó por distintos lugares donde todos le preguntaron lo mismo y yo sentía como que lo estaba revictimizando. Entonces me fui como una tía loca a la casa, pidiéndole permiso previamente a la mamá, me senté en el piso, jugué a los dinosaurios, jugué con distintas cosas, hizo dibujos y todo eso, y lejos de sentirme una profesional psicóloga, yo en ese momento estaba con el papel de la observación continua de la criatura. Todo eso lo manifesté en un informe totalmente detallado de cada una de las palabras para que el equipo interdisciplinario que está en el colegio, en el juzgado, me pudiera ayudar a interpretarlo. Obviamente si hubo un caso de violencia, el chico lo manifestaba, pero textual, era una cosa que salía por la piel, pero no lo quería decir. No obstante eso, sentí que tampoco estaba bueno que ni que el papá ni que la mamá estuvieran separados. Yo soy pro familia y yo creo que la criatura necesita tanto de su papá como de su mamá. Lo que pasa es que, lejos de que la criatura necesite estar con uno o con otro,
y con una psicóloga acompañante, pienso exactamente igual que ustedes, lo que le pedía al juzgado y el juzgado accedió fue a la terapia de los padres para que logren comunicarse, no como pareja, sino como papás. Y mi función fue hablar primero con la mamá, hablar con el papá, tratar de conocerlo para poder entender toda la situación que rodeaba a la criatura y que no era solamente, es lo que hago generalmente con todos los casos que me tocan. Porque digo, yo no puedo hacer una escucha activa escuchando solamente al nene cuando me siento que es un relato parcializado, porque no conozco dónde convive, dónde está, dónde pasan las cosas. Entonces, yo creo que más allá de todo es importantísimo esta apertura con todas las disciplinas, pero también es interesante la parte previa, que yo creo que ahí nosotros que nos especializamos con la doctora Laura Beltrán y todo, y con ella en la parte de mediación familiar, y tuve hasta que lo prohibieron, participé en mediaciones familiares, y muchas veces cuando el consejero de familia, es verdad, no tiene el tiempo real, tardan una hora y pico, y tienen como máximo y ya están viendo que tienen otra audiencia porque lo supera en el tiempo. Yo me he ofrecido, como soy mediadora, a tratar de llegar a pequeños acuerdos por fuera de tribunales y llevarle el acuerdo armado al juzgado. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer lo mismo. Yo lo hago porque, es más, no hago familia. Me gusta, me interesa el tema del niño, por eso lo hago. Y también me encontré con muchas colegas de familia que están continuamente peleando a ver quién gana y pierde, suma cero, como decimos nosotros. Y la idea es que yo creo que en la medida que todas este tipo de charlas sean cada vez más continuas, en donde haya más capacitaciones con los colegas de familia que se dedican, con los psicólogos para ver de qué forma podemos articular redes de ayuda, trabajar con la parte de los hospitales públicos también. Yo creo que en la medida de eso vamos a empezar, ya que yo siempre digo, si de arriba hacia abajo nos surge la normativa, bueno, vayamos de abajo hacia arriba. Creo que está un poco, y que cada uno empecemos a tener un poquito más de compromiso en lo que nosotros hacemos. Ser abogado del niño no es fácil. No es nada fácil, porque tenemos que convencerlos a ustedes que están en el juzgado, convencer a nuestros propios colegas de familia que dicen que estamos, ¿dónde nos metemos? Que somos como bichos raros, como que nos estamos inmiscuyendo en la relación que tiene él con el cliente, porque lo que la doctora planteaba lo hizo desde su rol también como trabajadora social, de hablar con su cliente. Pero eso lo haces ¿por qué? Porque tenés la apertura. Bueno, yo creo que está bueno esto para que empecemos a nosotros los colegas comprometerlos y empezar a que tengan esa apertura, que no es solamente el derecho, sino que entre todos podemos hacer algo que ayude y que tengamos en la mente, más allá de que ese abogado de familia representes al papá o a la mamá, que tengamos en la mente el chico. Entonces, a la medida que nosotros lo empecemos a privilegiar, es ahí. Yo he conseguido revinculaciones, hasta hace poco conseguí una revinculación terrible con 2 adolescentes con el papá. Fue terrible esa revinculación, pero fue por hablando con él y trabajando con la abogada de familia, porque yo decía, pensá en el chico, sí, tenés razón, no tiene zapatos, y bueno, vamos a pedirle que le compre un par de zapatillas. Eran cosas de todos los días, pero que ayudó a lograr un acuerdo. Y antes de pelear, ustedes no peleen entre ustedes, se olvidan que hablen como papás. Y bueno, eso es re importante. Entonces, hablar con la psicóloga, yo la llamo por teléfono a la psicóloga del padre, de la madre, digo, decime, ¿cómo se llama? No quiero que violes tu secreto profesional, pero ayúdame a resolver otra problemática que está influyendo en la criatura. Entonces, por eso digo que a veces también influye que entre todos, los que estamos comprometidos a esto, podamos hacerlo y hacerlo bien. Y si no, no lo hagamos. Si no puedo hacerlo, renuncio. Renuncio no de sacar todo librado al azar, pero digo, si yo no lo puedo cumplir, prefiero no ser la abogada del niño, me dedico a otra cosa, porque ya sabemos que es social. A mí me están regulando siempre 20 yugo para arriba, y todavía no estoy esperando pagar, que me lo pague el Estado, su parte.
Bueno, pero ya sabemos cómo es. Y nada más, eso quería decir. Gracias. Ahí la doctora quería también comentarnos algo. Casi lo dijo todo lado. Soy abogada del niño del Departamento Oficial de La Matanza, bastante bravo. Pero bueno, no, los procesos de familia, lo importante es que la mirada vaya a la niñez. Falta mucho trabajar en eso, hay muchas falencias. La importancia de nuestra figura, nosotros le ponemos el cuerpo, como dice la doc, vamos a las casas, los citamos, o sea, yo sábado anterior, 10 de la noche hablando con 2 adolescentes, o sea, le ponemos mucho cuerpo, falta mucho divulgación de esta figura y queremos trabajar en conjunto, falta mucho también apertura del otro lado, no estamos para pelear acá, yo a veces le digo, voy a los hospitales, a la entidad social y me mira, ¿usted quién es? A ver, yo no vengo a pelear, yo vengo a resolver la problemática del niño, del adolescente, y falta mucho el otro lado, de jueces, que trabajemos todo en conjunto, porque hay mucha vulneración, hay muchos chicos con graves problemas, gravísimos, y el tiempo, y pasa el tiempo, y a veces uno se siente con tanta impotencia, pero eso básicamente. La mirada en el niño, faltan muchos colegas, ¿no?, del derecho de familia que se resalte esto, más divulgación del abogado y más interdisciplinaridad, que trabajemos todos y más charlas para que podamos poner en práctica. Escuchamos, por lo menos yo abierta a escuchar herramientas para la escucha, todo lo que sume, y bueno, eso quería decir. Gracias. Ya dijo la mayoría. Gracias. Gracias, Muto. Ya terminamos, ¿no? Sí. Porque si no, yo puedo decir dos palabras, 2 minutos, Ceci. No, ya se nos van a... Por eso, vamos a cerrar. No sé, perdón. Pero evidentemente el tema dispara muchas cosas. Y siempre quedan ventanas abiertas como para continuar. El tiempo siempre es corto. Coincido totalmente con todo lo que se ha expresado aquí. A mí me ha movilizado con cuestiones personales, otras cuestiones de personas muy cercanas, pero más que nada también con lo que ha sido mi vida profesional. 38 años en la justicia, más de 25 años como juez en lo criminal. He visto lo que han señalado aquí fundamentalmente y me encantó lo que dijeron Ariana y Sofía, especialmente con el tema de tratar al niño como un paquete, que se lo dejaron ahí a Carlitos. Los adultos lamentablemente parece ser que queremos, me incluyo, no voy a excluir en esto, siempre tener la razón. Y no importa, a veces, justamente, olvidarnos de esa criatura. Y lo toman como botín de guerra en esa disputa. Y de esto lo tomo justamente sobre la temática o el título de la jornada de hoy, ¿no? Las consecuencias que se generan en el niño a partir de las diferencias, discusiones, conflictos de los adultos. Y a tal punto esto lleva de que quieren tener razón, que a mí me ha pasado como juez de tribunal, en donde se había llegado, por ejemplo, a establecer que el niño no había sido víctima de un abuso, y una de las partes, que parece ser que estaba empeñada en demostrar que el niño había sido víctima de un abuso, en lugar de alegrarse porque se había logrado demostrar que el niño no había sido víctima de un abuso, decía que lo que quería era tener razón, en definitiva. Es decir, ¿cómo no fue abusado? El egoísmo es tremendo. Entonces, a partir de esa conflictiva, nacen, antes comentábamos, las falsas denuncias por maltrato, las falsas denuncias por abuso. Tengo una abogada amiga que trabaja justamente en Derecho de Familia y me cuenta las mujeres que muchas veces van a su estudio jurídico para denunciar falsamente a su ex marido por despecho, por rencor. O sea, ¿por qué estamos movidos los adultos por este tipo de sentimientos? Y me alegra también, como decía ella, que estemos en este ámbito pudiendo compartir con mente amplia y con sensibilidad. Porque ahora se me ocurre pensar
Una frase que siempre se dice en un sentido, pero yo creo que